Buenas noches. El día de hoy vamos a grabar el video de cómo se dio la solución a la práctica 2 para software para ingeniería. En esta práctica se piden 2 puntos. El primero, realizar un programa en MATLAB o en Scilab donde se puedan pronunciar 3 palabras y ser almacenadas cada una de ellas en una variable independiente. Como programador, definir los 3 niveles de amplitud audibles, bajo, medio, alto, de manera que el usuario puede seleccionar uno para cada palabra. A partir de ellas debe reproducir una frase en el orden que el usuario le indique y graficar el resultado. Para este punto, el código que se generó es este. Se escogió el software MATLAB ya que permite trabajar o el procesamiento de audio es más fácil directamente desde la aplicación, porque Scilab era necesario hacer adquisiciones de datos por grabadora de sonidos y el procesado con conversión de archivos de audio. El procesado se dificultaba mucho más. Bien, inicialmente se solicita al usuario que presione 1 para comenzar la grabación. Con el comando audio recorder se obtiene audio o se adquiere audio desde el micrófono del computador. FS equivale a la frecuencia de muestreo en 96.000 a 16 bits y 2 canales, que es una calidad de audio considerable. Existen otras frecuencias de muestreo, como en 44.100, 10.500 o 11.250, pero escogí esta, en 96.000, para las 3 palabras. Después de grabar la primera, pasamos a la segunda con las mismas características. Finalizada esta, seguimos la tercera con las mismas características. Después vamos a indicar que se finalizó la grabación y vamos a solicitar al usuario ingresar los niveles de volumen, con 1 alto, con 2 medio, con 3 bajo, para cada palabra. Inicialmente para la palabra 1. Si queremos un nivel alto, lo que vamos a hacer con getAudioData y guardando el archivo de audio en otra variable es poderlo modificar sin afectar la señal original. Lo vamos a multiplicar por 4 para observar cómo se hace la amplificación o se le sube el volumen, y lo vamos a almacenar en una variable de 1 para posteriormente hacer la reproducción. En caso tal de elegir el valor medio, lo dividimos por 0.5, que es una división pequeña, casi a la mitad. Y por último, en volumen bajo, una división por 5, que es una atenuación considerable de la señal de audio. El mismo procedimiento lo vamos a hacer para la palabra 2, todo esto apoyándonos con la instrucción switch y los casos del 1 al 3. En caso tal de escoger un mensaje erróneo, aparecerá ingreso no válido. La palabra 3, su volumen, y quedan almacenadas. Después el usuario debe escoger el orden de reproducción. El orden de reproducción de las palabras. Como se puede ver, son 3 palabras, obtenemos 6 casos. También hacemos uso del comando switch y los case para hacer la selección. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar primero la palabra 1, la 2 y la 3 y lo vamos a reproducir con la instrucción play blocking de 3, que es la última modificación que hicimos a las variables, o de 1 o de 2. Una vez hecha las 3 o la reproducción en los casos que se escogieron, vamos a realizar la gráfica con el comando subplot. Hagamos la prueba de funcionamiento. Presione 1 para grabar. Software para ingeniería. El nivel de volumen para la palabra 1, escojámoslo en 3, en bajo. La palabra 2 en 2, medio. La palabra 3 en 1, alto. Y lo vamos a reproducir en el orden 3, que sería la palabra 2 primero, la palabra 1 de segunda y la palabra 3 al final. Para software. Como se pudo observar, sí se notó, no sé si en el video se note la atenuación, la amplificación del audio y los niveles.
Y por último, esta es la gráfica obtenida para cada una de las palabras en su condición original, como fueron grabadas. Vamos a dar solución al segundo punto, que es realizar un programa que capture el valor de voltaje de la señal de entrada de un amplificador de tensión y la ganancia de tensión. A partir de dichos valores generar las siguientes gráficas. Primero, señal de entrada versus señal de salida del amplificador. Señal de salida del amplificador versus señal de salida incluyéndole un nivel DC definido por el usuario. Señal de salida del amplificador versus señal de salida incluyendo un ruido blanco. Y señal de entrada del amplificador versus señal de salida incluyendo un desfase incluido por el usuario. Señal de entrada. En este punto tuve una confusión. Aquí es señal de entrada. Para poder observar la gráfica, me confundí a la hora del código. Bien, inicialmente vamos a adquirir los valores requeridos. Es el voltaje de entrada, el cual lo tome cómo trabajan los transistores de manera real. Ellos toman una señal por lo general de audio, que es como en los amplificadores, que se encuentra en el orden de milivoltios, por eso divido entre 1000, y la vamos a multiplicar por una ganancia, que es la ganancia que tiene el transistor en su configuración. Adicional, el programa nos está solicitando un desfase para la última gráfica, también lo estoy solicitando en el programa. Inicialmente se genera un vector desde 0 hasta el doble de pi con 120 puntos intermedios. El valor de entrada, la señal de entrada va a ser igual al seno de t del vector por los valores de entrada, y la señal de salida, como en los transistores, va a ser igual al inverso de seno por este vector por la entrada y por su ganancia, es decir, amplificada. Y lo vamos a graficar aquí. Cada una de las gráficas solicitadas aquí en el punto se encuentra desarrollada aquí. Señal de entrada versus señal de salida, señal de entrada versus señal de salida más ganancia. En este punto nos pide señal de salida del amplificador versus señal de salida incluyéndole un nivel de C. Al hacer este caso es la amplificación que estamos haciendo, multiplicándolo por la ganancia del transistor. Si vamos a graficar la misma señal no se observaría, por lo tanto coloco la señal de entrada. En el segundo caso igual, nos coloca en el tercer caso señal de salida del amplificador versus señal de salida incluyendo un ruido blanco, tampoco se apreciaría, por lo tanto coloco la señal de entrada y la señal de salida con el ruido blanco. Y por último la señal de salida, la señal de entrada, aquí es de entrada, versus la señal de salida con un desfase. Para probar el funcionamiento vamos a ingresar, como dije inicialmente, un transistor o un amplificador recibe señales al orden de los milivoltios, en este caso 130 milivoltios. La ganancia de un transistor puede estar alrededor de 100, 130, dependiendo de su configuración. Lo vamos a tomar en 150. Bueno, tomémoslo en un valor de 2 para que se pueda observar las gráficas, cómo se comportan, y un desfase también de 2. En este punto tenemos esto. La señal azul es la de entrada para los 4 ejemplos. En este caso miramos que la señal está alrededor de los 1.5 o 0. Algo. La señal de salida se encuentra con el doble, pero se encuentra invertida, que es lo que pasa al someterla por un transistor. En el segundo caso vamos a ver la señal de entrada versus la señal de salida con el valor en DC, que es la ganancia. Si hubiésemos graficado las dos señales de salida no se apreciaría porque se dibujarían una sobre otra. En el tercer caso es la señal de salida, la señal de entrada versus la señal de salida que lleva un ruido blanco. Como en este caso la señal es muy pequeña, se observa muy grande el ruido blanco. Y por último, la señal de entrada versus la señal de salida con un desfase, como se puede observar,
este es el valor de desfase en 2. Para observarlo, aquí se puede apreciar con valores pequeños. Ahora lo voy a representar cómo trabaja un transistor. Vamos nuevamente al código, lo corremos y vamos a tomar una señal de 120 milivoltios como solicita el programa y lo vamos a amplificar por una señal de 150, que es la ganancia de un transistor. El valor de desfase dejémoslo en 3. Este sería nuestro resultado de la gráfica. La señal azul, que es la de entrada, no se alcanza a apreciar completamente por más que se le haga zoom o se le acerque, ya que la ganancia es muy considerable. En cambio, la señal de salida ya se encuentra amplificada y con un valor muy considerable. En este otro punto vamos a observar la señal de entrada versus la señal de salida y el valor de ganancia, que es constante en 150. En este caso vamos a observar la señal de entrada también atenuada y la de salida, incluyéndole un ruido blanco, o en este caso lo representamos verde para poderlo ver. Y por último, la señal de entrada versus la señal de salida, incluyendo el desfase, que es como se mostró. Esta es la manera en la cual se comporta un transistor y los niveles y la forma de la ganancia que representa. Bien, con esto damos solución al punto. Espero cumpla con la solicitud y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.